Mi nombre es Cecilia Geraldo, pueden llamarme de Ceci. Soy, para las personas que me escuchan y no me ven, soy una mujer blanca latina, de cabello largo, de pelo ondulado y uso lentes ópticos. Hoy visto una camiseta azul con el logo de XConf y también unos pantalones cafés. Y mi nombre en lengua de seña es el contorno de mis lentes, haciendo una C de Ceci. Entonces, como les comentábamos, vamos a hablar hoy día de cómo transformar el texto a documentación en minutos. Pero ustedes se pueden preguntar, Ceci, la documentación es un texto. Pero les voy a mostrar el proceso desde dónde nace un agente que construimos para optimizar la utilización de Docusaurus. Primero vamos a hablar del problema. Y venimos a hablar de la documentación. Hemos tenido una jornada con mucha información sobre inteligencia artificial y la importancia de los datos. Entonces aquí nuestra documentación toma una gran relevancia. Por ejemplo, si hablamos del flujo de desarrollo, uno de los problemas que podemos encontrar en cuanto a la documentación es que hay múltiples espacios con documentación. Tenemos Google Drive, tenemos Confluence, tenemos en nuestros repositorios los README, ¿cierto? También la obsolescencia de esta documentación. Requerimos estar actualizando esta información de manera constante para asegurar que nuestros flujos, nuestros diseños de los procesos estén bien documentados de forma actualizada. También tenemos la mantención, la inversión de tiempo y la iteración que tenemos que hacer sobre esto. Entonces, desde ahí planteamos el problema, la necesidad de documentar de forma eficiente, ¿cierto?, que sea completa y que nos entregue la información que estamos buscando. Y como decíamos, hoy día los datos son súper importantes para bases de conocimiento de nuestros LLMs. Entonces la documentación en tiempos de IA se vuelve fundamental como base de conocimiento. Por ende, para empresas, equipos que tenemos una documentación robusta, actualizada y completa, vamos a estar en ventaja, ¿cierto? Y un paso más cerca de efectivamente poder utilizar LLMs para, con base de conocimiento con nuestro contexto. Y para darles un contexto extra, nosotros éramos un equipo de producto que nos transformamos hacia un equipo de plataforma, aún así Platform as Product, pero el cambio, el shift del mindset de que hoy los usuarios iban a ser las personas desarrolladoras, sí nos provocó, ¿cierto?, un momento de fricción y de adopción. Hoy los socios, el usuario final de la aplicación, no era nuestro cliente inmediato, sino que eran las personas en desarrollo. Y en ese momento nos evaluamos como plataforma. Hicimos una introspectiva y nos dimos cuenta que estábamos teniendo documentación en muchos lugares. Había documentación de producto, teníamos cosas en Google Drive, cosas en Confluence, un espacio que no estaba tan ordenado, y muchas de las documentaciones también estaban en los READMEs. Entonces, estos desafíos que estábamos viviendo, necesitábamos ver a futuro qué hacer para modificar esta situación y poder crecer. Entonces, documentación en distintas plataformas, la mayor documentación técnica en READMEs, por ende, teníamos un acceso restringido para devs solamente vía GitLab. De pronto, si en READMEs tenemos diagramas que son relevantes para personas que no solamente desarrollan, y teníamos esa fricción de tener que estar enviando screenshots, exportando en PDF el README, ¿cierto? O definitivamente duplicar esa documentación y subirla a Google Drive. Entonces, este era el antipatrón que nosotros queríamos romper. Y las decisiones que tomamos en base al primer desafío de estas múltiples herramientas para documentar fue centralizar la documentación con Docusaurus. ¿Y qué es Docusaurus? Es un sitio web estático que fue creado por Meta, es utilizado en documentaciones de React, React Native, Algolia, entre otros. Y el foco principal en ese momento fue, ok, toda la documentación existente, que la mayoría habitaba en Confluence y en Google Drive, vamos a hacer una migración a este portal centralizado. También tuvimos que hacer un mapeo de la documentación existente. ¿Es una documentación vigente? O sea, ¿existe aún este proceso? ¿Es algo que hay que mejorar? ¿Es algo que está obsoleto? ¿Es algo que tenemos que traer más unidades de negocio para documentar el proceso completo?
Y como siguiente objetivo era que esta plataforma pudiera ser autoservida, ya que requeríamos de mucho soporte persona a persona porque la documentación no estaba centralizada. Entonces, el objetivo era enfocarnos en lo que es la Dev Experience, ¿cierto? Que esta plataforma, este portal fuera de soporte autoservido y además evaluar las oportunidades de mejora de este nuevo proceso, de este nuevo portal. ¿Y por qué hablamos de Docusaurus y el título es de texto documentación en minutos? Porque hablamos específicamente del formato en Docusaurus, que el formato es una super mezcla entre lo que es formato Markdown y JSX. ¿Qué es lo que nos permite? Tener la simpleza del Markdown, que es ya universal, ¿cierto? Los README ya están en ese formato. Y además también tener el poder del JSX, que podamos insertar componentes personalizados, de estilos, también de funcionalidades, ¿cierto? Es en fondo incorporar JavaScript o TypeScript a Markdown. Entonces, partimos con esto de forma 100% manual. Teníamos una planilla que decía, este link está en Confluence, esta es la documentación, esto es lo que tiene que ir a Docusaurus. Y ahí fue el momento en donde nos dimos cuenta que si bien la solución de la plataforma centralizada como objetivo estaba súper bueno, había una curva de aprendizaje. Porque por más que el Markdown fuera algo conocido, que tuviera la posibilidad de insertar JSX, generaba una pequeña curva. Entonces hicimos el cálculo y cuando empezamos a migrar la documentación, podíamos demorar hasta 1 día y medio en traspasar este documento de Google Drive, por ejemplo, al formato en Docusaurus. Entonces, aquí viene este proceso de pensamiento de cómo quisimos nosotros transformar este proceso con AI. Y el pensamiento fue, ok, tenemos este problema. Ya estábamos manualmente traspasando la documentación a MDX. Teníamos nuestro portal, ¿cierto? Mandábamos los merge requests o los pull requests. Y me pregunté, ¿podemos acelerar o mejorar este proceso con inteligencia artificial? Y cuando la respuesta fue sí, pasamos al cómo. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a acelerar este proceso? ¿En qué parte? ¿Cuál va a ser el propósito? Y ahí es cuando viene la prueba de concepto, que de hecho existe hoy día en mi repositorio personal, pero ya a nivel de cliente lo estamos llevando. Y esta fue una idea que surgió, ¿cierto?, de poder pasar efectivamente los documentos de Google de forma rápida, así como una traducción, a lo que fuera el portal de Docusaurus. Entonces, con el enfoque en que hoy día la inteligencia artificial potencia nuestras habilidades humanas, pensando también en el enfoque que teníamos que hacer en Dev Experience y reducir la fricción, como hablaba también Vero y Rodri, tiene que ser información que sea encontrable, no sirve que tengamos un portal con muchos links, con mucha carga cognitiva, ¿cierto? Mucha carga visual, tiene que ser expedita, tenemos que tener buscadores optimizados, ¿cierto? Y también la idea de esta prueba de concepto era fomentar la exploración e innovación, pero con el sentido. ¿Con cuál sentido? De poder potenciar nuestro proceso actual y tener una pequeña mejora en él. Entonces, aquí viene la solución que se llama, se trocaron las letras, MDX a GDocs, y ¿cómo se puede utilizar? Tenemos dos formas. Uno es el MCP Server, que si bien lo hemos hablado bastante hoy, si no saben lo que es, les dejo aquí un código donde pueden ir a un artículo de 5 minutos de lectura con ejemplos prácticos y documentación y recursos para aprender qué es este Model Context Protocol. Entonces tenemos las dos versiones. El MCP Server, que puede ser utilizado directamente, por ejemplo, en Claude, o con Gemini, con ChatGPT, en donde exponemos ciertas herramientas y ciertas funciones, ¿cierto?, dentro de un set de instrucciones. Entonces la IA puede usarlo como parte de su contexto del poder conectarse y además lo más importante es encapsular la lógica y permisos, ya que el MCP como tal nos da instrucciones, nos da ciertas libertades cuando nosotros importamos esta herramienta, por lo que aquí estamos encapsulando la lógica y los permisos de forma segura. Y por otra parte es Gemini CLI, la utilización directa desde la terminal,
que nos va a permitir lo mismo, es ejecutar las mismas funciones pero directamente desde Gemini CLI. Hay comandos rápidos y una función añadida que la vamos a ver en el funcionamiento de la arquitectura es que pueda enviar directamente los merge requests a nuestro repositorio. Entonces, aquí vamos a ver un poco de la arquitectura. Y les mencionaba, tenemos la primera capa, que es el servicio Gemini, es donde aquí tenemos el contenido, y aquí está el prompt, que es lo más importante de esta gente, cuál va a ser su contexto, qué es lo que tiene que hacer, porque nosotros no solamente creamos un portal de Docusaurus, sino que determinamos que ciertos componentes iban a ser parte de un template en Docusaurus. Queríamos que la documentación siguiera un padrón. Entonces, para esto, el template era importante que la inteligencia artificial tuviera el contexto de qué elementos usar para qué tipos de texto. Entonces, por ejemplo, en Google Docs teníamos tal vez el título que va a ser utilizado en distintos formatos, tenemos trozos de código, tenemos una sección que habla de resolución de problemas, por ende va a usar otro tipo de componente en la UI, y todo esto vive en la capa de Gemini Service, todo el contenido y el contexto. Como segunda capa tenemos el NCP, ¿cierto?, que es el que va a exponer las herramientas. Aquí estamos utilizando también el set de GitHub en el repositorio que les voy a mostrar, pero está de forma fragmentada. O sea, podemos, si ustedes utilizan GitLab u otra herramienta, también se puede reemplazar fácilmente e incluso escoger el modelo parametrizado con variables de entorno. Y la capa siguiente, que es donde pasa todo, que es el convertir los documentos en el formato y además enviar el merge request o pull request. De este document converter viene la parte donde hace toda la estructura, el formato MDX y además la UI. Todo esto desde el contexto que le dimos en un comienzo. Y el output de todo este flujo sería el archivo MDX final. Entonces, yo tengo un archivo de Google Docs, en mi Drive lo descargo, le digo a la gente, conviérteme este archivo a MDX y empieza a hacer todo el proceso. Y ustedes me dirán, Ceci, pero ¿cuál es la diferencia de abrir Gemini y decirle lo mismo? Le paso mi archivo y le digo que lo transforme a MDX. La diferencia es el contexto que mantiene esta gente, que actúa como un technical writer, o sea, una persona especialista en escribir documentación enfocada en personas desarrolladoras, y además también tenemos la privacidad de los datos. No estamos publicando nuestra documentación que de pronto pueda tener información sensible, ¿cierto? Y lo estamos ejecutando de forma local y controlada. Y sobre el código, ahora vamos a ver la parte de prompt que les mencionaba. Y una cosa que dijo Danilo que me gustó mucho sobre el reporte, que hablaba del mes anterior y que el mes anterior en realidad hoy día es como hablar del año pasado. Este proyecto fue creado hace 3 meses, entonces ya hay muchas cosas que mejorar gracias a los nuevos modelos e informaciones que estamos recibiendo. Y este fue el prompt inicial como contexto del Technical Writer. Muy simple, eres un Technical Writer experto que también se especializa en convertir el contenido hacia los componentes de Docusaurus y le damos un set de pasos. Entonces tienen que usar la sintaxis correcta. Si es que el título es entregado, ¿cierto? Agregar los tipos de componentes, que aquí son los admonitions, estos puntos que trae para identificar componentes desde Docusaurus. También cuando hay múltiples ejemplos, que utilice tabs en vez de listarlos, ¿cierto? Para optimizar la información de manera visual. Estructurar el contenido con los headings. Ahí ya damos un set de información de instrucciones. Y al final dice, retorna solamente el contenido en MDX con los Docusaurus con los componentes de Docusaurus sin explicaciones. No queremos que haga más, no queremos que invente sobre la documentación. Es literalmente el documento que yo te entrego o el texto que yo te entrego sea traducido a este formato requerido. Entonces, aquí hice un GIF en donde estamos aquí estoy en mi editor de código, fui a la gente, activé los MCP, le estoy diciendo quiero utilizar MDX GDocs con el archivo test.doc.txt. Este es el archivo que estamos viendo, que en particular tenía un formato de Markdown más con extensión TXT. Entonces lo que está haciendo es empezar a convertir, y de hecho cuando encuentra que el archivo que estábamos convirtiendo, o sea, el resultado ya existe,
dice, este nombre ya existe, entonces le voy a poner otro. De forma que el segundo paso, que solamente requiere de un ticket, es mandar el merge request o pull request a nuestro repositorio. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que si bien nosotros estamos acelerando el proceso, esa revisión del merge request va a pasar por un humano. O sea, tenemos esta parte más automatizada de la traducción del texto, más siempre va a haber un humano detrás. Entonces, luego de hacer este proceso, este es el resultado final. Yo, para efectos de esto, en mi repositorio personal creé un portal de Docusaurus para poder hacer esta prueba de concepto, y ahí está la estructura del archivo que nosotros le dimos. Hizo subsecciones también, los trozos de código. E incluso también tiene una parte que es como de warning, que es uno de los componentes que dijimos que iban a ser los primarios para entregar información relevante. Como esto fue hecho hace un par de meses, aún hay muchas mejoras. De hecho, ayer estuve haciendo modificaciones que ya están en una branch, así que pronto van a llegar a la branch principal para que los vean. ¿Y dónde lo pueden ver? En el código que les voy a dejar por aquí. Creo que perdí el clic, ¿no? Ahí. Si me ayudan a avanzar una más, porque no estoy logrando desde aquí. Un momento. A ver. No quiere salir del GIF. No importa, no quiere salir del GIF. Vamos a ver si logramos. Ahí sí. Listo. El GIF se reprodujo. Ahí está. Muchas gracias por la colaboración. Ahí está. Los componentes, ¿cierto?, de warnings, de cosas que destaquen, y en este código pueden ir directamente a mi repositorio personal donde está esta prueba de concepto. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Teníamos un problema, nos cuestionamos, ¿podemos utilizar IA para potenciar este proceso? Sí. ¿De qué forma? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una aceleración que, si lo pensamos, es pequeña, pero abre un mundo de posibilidades. Como hablamos de Gemini CLI, todas las personas tenemos terminales por default en nuestros computadores. Entonces puede ser que el día de mañana una persona del área de diseño, del área de producto, con Gemini CLI pueda decirle, mándame este documento a MDX y que genere el merge request, sin esta inversión de tiempo mayor en la traducción, ¿cierto?, de este formato, y además pensando en lo que es centralizar la información. Entonces, personas, ¿cómo queremos terminar esto? Es reforzar que la IA no reemplaza, sino que potencia nuestros procesos, como hemos visto el día de hoy, y cuando lo usamos con el sentido, habilitamos la transformación de nuestros procesos. O sea, exploremos, innovemos, veamos si funciona, veamos cómo impacta, no solamente cuántas herramientas con AI tenemos, sino qué impacto es lo que estamos produciendo. Así que con esa frase quiero cerrar mi charla hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Agora temos perguntas para Ceci. Y vamos pegar preguntas para Ceci, y tenemos una online y otra del público. Si alguien tiene una pregunta aquí con el público. Hola, muy obrigado. Hay una consulta, una pregunta acá online. ¿Cuáles son, en su opinión, los desafíos de adopción de esta solución a nivel organizacional? Sí, creo que es una súper buena pregunta, y la primera respuesta es el por qué lo hizo en un repositorio personal. Porque como era una prueba de concepto, en mi repositorio personal no tenía limitancias de herramientas, ¿cierto?, de permisos y temas de utilización. Entonces, por eso hice la POC en un repositorio personal. Entonces, creería que el desafío a nivel organizacional puede ser al momento de incorporar una nueva herramienta a los protocolos internos que existan. Protocolos de seguridad, que tenemos una burocracia, ¿cierto?, de poder hacer una revisión más profunda, y esto puede producir demoras en el proceso de exploración. Entonces, yo diría que ese es uno de los desafíos a nivel organizacional, y también las múltiples herramientas que hoy existen específicamente para documentar. Tenemos que alinearnos a nivel organizacional de cuál va a ser nuestro norte, ¿no?, que es la centralización de la información.
Sí, de nuevo el change management de cómo Exacto. llevar esto a cabo en la organización. Perfecto. Bueno, esto era lo que teníamos acá online. Certo. Alguma pergunta mais aqui da plateia, pessoal? Aqui. ¿Pregunta más del público? Hola, muchas gracias, estás interesantísimo. Estoy pensando aquí cómo... Entonces quisiera, ahí al final nos comentaste que inclusive podría ser un plugin, ¿cierto? En tu CLI. Exacto. Entonces, ¿han pensado o tal vez ya lo implementaron en el que, claro, esta migración está perfecta, la potenciaron, aceleraron eso y tienen un factor como de validación, pero nosotros como developers tenemos que crear nueva documentación, ¿cierto? Y yo puedo ir a ese sitio y lo puedo joder porque no puedo seguir el estándar que Claro. ustedes implementaron. Entonces, ¿cómo están como ahora controlando la nueva documentación que se está generando para que no romper ahora este nuevo sitio, ¿no? Exacto, buena pregunta, Vero. Y como esto se puede incorporar al editor de código, nosotros podemos crear el mismo texto en el código. Creamos un nuevo archivo, documentamos como si estuviéramos en un chat o en un Google Drive, ¿cierto? Y ejecutamos el agente que conecta el MCP y pueda convertir eso a MDX. O sea, ya no tenemos que pensar en Markdown, no tenemos que pensar en MDX, solamente pensar en texto. Y esta prueba de concepto que partió a nivel personal, hoy recién la estamos incorporando en los procesos internos, entonces estamos hoy pasando por estos procesos de seguridad, de revisión, en donde podamos efectivamente empezar a explorar con esta herramienta y a escalarla. Como les decía, el sueño es que el día de mañana personas de producto, personas de diseño puedan también utilizar a través de la terminal esta herramienta para poder llevar sus documentaciones sin fricción a este portal centralizado. Ceci, creo que ya empezó incluso a contestar esta otra pregunta que surgió acá. ¿Cuál sería el siguiente paso de la herramienta? Sí, o sea, fuera de ponerla en producción, el poder empezar a medir la adopción también de las personas de desarrollo y ese norte de llegar a personas de producto que usan muchísimo Confluence y Google Drive para poder efectivamente centralizar la información. Y en este portal hoy día está enfocado en ingeniería, más podemos hacer secciones e incluso en el prompt decirle, hay distintas secciones. Si es que esta documentación tiene el tag de producto, entonces crea esta estructura bajo esa categoría. Entonces, hacia allá va el sueño. Genial. Muitas graças, Ceci. Vamos para Ceci, pessoal. Aplausos para Ceci.